Ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva puede definirse como cualquier forma de soporte ventilatorio administrado sin necesidad de intubación endotraqueal para ventilar al paciente. La demostración de la eficacia de la presión positiva en la vía aérea mediante mascarillas y el desarrollo de respiradores portátiles son relativamente fáciles de manejar y han proporcionado gran auge de esta técnica ventilatoria en el tratamiento de insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Un aspecto clave de la administración de la ventilación mecánica no invasiva es la posibilidad de evitar la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica invasiva de sus potenciales complicaciones. Además, es confortable para el paciente, puede comunicarse, comer, beber, expectorar y evita la necesidad de sedación profunda y preservar los mecanismos de defensa de la vía aérea superior. Los objetivos son aumentar la ventilación alveolar y así evitar la intubación endotraqueal y asegurando el confort del paciente, corregir los gases arteriales, disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, conseguir una disminución de la frecuencia respiratoria y aliviar la sensación de disnea y mantener la estabilidad hemodinámica. Permite la comunicación del paciente, así como persevera el mecanismo para eliminar las secreciones. Con máscara nasal, conserva la vía oral para la alimentación. La historia de la ventilación mecánica no invasiva se remonta a más de 100 años en el tiempo, pero no fue hasta 1987 cuando entramos en lo que podemos llamar ventilación mecánica no invasiva moderna. Entre las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva tenemos lo que es la reagudización del EPOC, edema pulmonar agudo, crisis asmática moderada, deteste de lo que es la ventilación mecánica convencional, neumonía, bronquiolitis aguda, parálisis crónica pulmonar aguda. Tenemos también malformaciones en la caja torácica, síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAOS, fibrosis pulmonar y postoperatoria de cirugía de tórax. En situaciones agudas, según los niveles de evidencia, hoy en día están las enfermedades que se van a beneficiar en la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos lo que son agudizaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como EPOC, deteste de pacientes con EPOC, edema agudo del pulmón, pacientes inmunodeprimidos. Pacientes con orden de no intubar, medida paliativa en pacientes terminales, neumonía en EPOC, insuficiencia respiratoria postoperatoria. Enfermedades neuromusculares, sífosis, traumatismo torácico, insuficiencia respiratoria en asma. Fibrosis quística, obesidad, hipoventilación, distrés respiratorio del adulto y fibrosis pulmonar idiopática. En situaciones crónicas, las enfermedades que se pueden beneficiar son las alteraciones del centro respiratorio, como son el síndrome de ondina, síndrome de hipoventilación primaria, enfermedades restrictivas como tenemos las enfermedades neuromusculares y alteraciones de la caja torácica. Y por último tenemos lo que son enfermedades obstructivas como el EPOC. Los objetivos de la ventilación mecánica no invasiva en la insuficiencia respiratoria crónica son aliviar los síntomas de hipoventilación alveolar del paciente apoyando el trabajo de los músculos respiratorios para mejorar el intercambio gaseoso. Entre las ventajas de la ventilación mecánica no invasiva tenemos que es fácil de colocar y retirar, reducir la necesidad de colocar sondas nasogástricas, evita la atrofia muscular, disminuye el riesgo de complicaciones, disminuye lo que es estancia hospitalaria y permite el área y la dilución. Selección del paciente. Los pacientes ideales para ventilación mecánica no invasiva son pacientes cooperadores y hemodinámicamente estables. Los que probablemente se beneficien más son los pacientes con falla respiratoria crónica, también algunos con insuficiencia respiratoria aguda que no tengan contraindicaciones relativas. Por varias razones, las técnicas de ventilación mecánica no invasiva no siempre son exitosas. La inestabilidad hemodinámica, el deterioro del estado mental y el incremento de la frecuencia respiratoria son indicaciones de fallo en la ventilación mecánica no invasiva. También la incapacidad para mantener la saturación de oxígeno, incremento de las secreciones respiratorias, las cuales pueden limitar su uso. La ventilación mecánica no invasiva se puede utilizar en varias entidades clínicas, como en diversas patologías crónicas y agudas. También tenemos la insuficiencia
insuficiencia respiratoria crónica, como es en la EPOC, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con edema agudo del pulmón, pacientes neuromusculares, pacientes con cuidados paliativos, insuficiencia respiratoria aguda y también se la puede utilizar como técnica de destete. Las fases deben tener las siguientes características: tener bajo peso, menores brazos muertos, fácil adaptación al paciente, una transparencia adecuada y diferentes tamaños. Hay de dos tipos, se van a clasificar en mascarillas faciales y mascarillas nasales. Tenemos a la mascarilla oronasal, mascarilla total face, mascarilla nasal, pieza bucal y casco Helmet. En los modos ventilatorios tenemos el CPAP. En este se va a aplicar una presión continua en la vía aérea al paciente, por encima de la presión atmosférica, y a este se le va a dejar respirar al paciente espontáneamente. En los efectos de la oxigenación y la ventilación en el modo CPAP, vamos a tener que va a reducir el colapso alveolar, vamos a reclutar los alveolos para el intercambio gaseoso, va a disminuir el shunt y va a mejorar la relación VQ. Su principal indicación es corregir la hipoxemia, disminuye la carga de los músculos respiratorios y va a aumentar la capacidad residual funcional, aumentando la compliance y siendo el pulmón más distensible. En los modos ventilatorios tenemos el binivel, que son aquellos que se aplica una presión diferente en la vía aérea, ya sea en la inspiración y la expiración. En la ventilación limitada por volumen, programamos el volumen que el equipo debe suministrar en cada fase inspiratoria, así como la duración de él. Programamos también, por tanto, el flujo. La presión generada depende del volumen programado y la mecánica torácica del paciente, ya sea la resistencia o la distensibilidad. En la ventilación limitada por presión es un modo de ventilación invasiva más utilizado, con programas de presión que el equipo debe suministrar, tanto en la fase inspiratoria como expiratoria. El volumen corriente depende de la presión programada y de la mecánica torácica del paciente, así como la resistencia y la distensibilidad. Los parámetros del respirador. Hay respiradores volumétricos y respiradores de presión. En los respiradores volumétricos tenemos el volumen corriente entre 8 y 15 milímetros sobre kilogramo, unos espacios respiratorios entre 18 y 20 respiraciones por minuto, una relación IM de 1 sobre 1 hasta 1 sobre 3, un trigger de presión de 0.5 hasta 1 centímetro de agua, y el ciclado respiratorio tiempo-flujo. En los respiradores de presión tenemos el IPAC entre 10 hasta 22 centímetros de agua, un EPAC de 4 a 6 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria de 18 y varía hasta 20 respiraciones por minuto, un tiempo respiratorio ya sea 1-2 o 1-5, un trigger de flujo y un ciclado expiratorio tiempo-flujo. En las contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva tenemos la parada respiratoria o respiración agónica, la inestabilidad hemodinámica, la isquémica miocardíaca, el trastorno de ritmo cardíaco no controlado. Tenemos las secreciones respiratorias excesivas, un estatus asmático, un neumotórax, tenemos un traumatismo torácico severo, tenemos un cuadro emético persistente, un trauma facial, quemaduras faciales o de la vía aérea, una traqueostomía, una cirugía gástrica o esofágica recientemente, paciente con indicación de intubación orotraqueal. La BNI en urgencia. Presentamos con pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y criterios para ventilación mecánica no invasiva, considerando modo ventilatorio CPAP y BiPAP. El paciente en sedación
Hay que tener presente que no se debe olvidar el tratamiento farmacológico específico y el control continuo del paciente. En el CPAP, en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, comenzamos con 5 centímetros de agua e incrementando paulatinamente hasta que requiramos unas FiO2 que sean menores, considerando que la presión arterial de oxígeno sea mayor de 60 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno mayor del 90%. En el IPAC, en la insuficiencia respiratoria aguda hipercárnica, comenzamos con un IPAC de 8 hasta 12 centímetros de agua y un EPAC de 1 sobre 2 centímetros de agua, ajustada hasta conseguir un volumen tidal mayor de 400 milímetros con una FiO2 para aumentar la saturación mayor de 90 grados. Las complicaciones. En general, el índice de complicaciones no es excesivamente elevado, en torno al 15%, y no suele ser grave. En las complicaciones tenemos lesiones en piel, sobre todo a nivel nasal, que puede llevar incluso a una necrosis. Es una frecuencia entre un 10%. Podemos también presentar conjuntivitis, neumonía, neumotórax, una distensión gástrica. Es también una complicación rara, entre no mayor de 2%. Los efectos fisiológicos de la vía aérea. La aplicación de una presión positiva subatmosférica en la vía aérea origina un gradiente de presión que da lugar al flujo inspiratorio, realizándose la aspiración de forma pasiva debido a la retracción elástica pulmonar. Para esto hay que tener en cuenta, para un determinado gradiente de presión, el flujo generado dependerá de la resistencia de la vía aérea y, por otra parte, el cambio de volumen alveolar. Secundario a dicho flujo de aire dependerá de la elastania a la resistencia elástica del pulmón. Hay cambios en las relaciones de presión y flujo de la vía aérea que dependen del tipo de la ventilación. Para esto, siguiendo más acá lo que es la fisiología, en la ventilación mecánica no invasiva, tenemos con factores disminuir la hipoxemia de forma más rápida y efectiva, mejorar la ventilación de las áreas pulmonares colapsadas. Para esto vamos a hacer lo que es reclutamiento de unidades alveolares y disminuir el zoom. Punto importante tenemos que optimizar la relación de ventilación-refusión, aumento del volumen tidal, y tenemos lo que es también el aumento de las unidades alveolares disponibles para realizar un adecuado intercambio gaseoso. Tenemos efectos hemodinámicos. En este efecto hemodinámico se va a dar por aumento de la presión media de la vía aérea, aumento de las resistencias vasculares pulmonares y aumento de la presión de la BD y de la presión intratorácica. Con esto va a haber una disminución del retorno venoso y también de la precarga de ambos ventrículos. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria aguda? Es la incapacidad del aparato respiratorio del organismo para mantener el intercambio de gases y así tener los niveles arteriales de oxígeno y de dióxido de carbono adecuados para las demandas del metabolismo celular. Se llama agudo porque tiene lugar de manera rápida, en un periodo de tiempo de corta duración. La DNI, aplicada en pacientes con insuficiencia respiratoria, persigue conseguir una ventilación suficiente para mantener un intercambio gaseoso adecuado para las necesidades metabólicas del organismo, imposible de lograr con la ventilación fisiológica espontánea. Debemos recordar que la DNI es una parte más del tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, cuyo objetivo es mejorar los parámetros clínicos y gasométricos del paciente y reducir el trabajo respiratorio del enfermo, evitando el uso de dispositivos invasivos que condicionan complicaciones no deseables y aumento de la morbimortalidad. Las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda se resumen en insuficiencia respiratoria aguda refractaria a tratamiento convencional, disnea no controlada en reposo y frecuencia respiratoria elevada, hipercapnia importante y progresiva con tendencia a la acidosis respiratoria, fracaso en la extubación y agudización de insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica. BNI en EPOC. El EPOC es una enfermedad crónica inflamatoria de los pulmones que obstruye el flujo de aire.
En la EPOC, la BNI mejora el intercambio de gases y la clínica reduce la necesidad de intubación endotraqueal, la mortalidad y la estancia hospitalaria, en comparación con la oxigenoterapia convencional. Además, evita la reintubación y disminuye el tiempo de ventilación mecánica invasiva. Las contraindicaciones de la BNI son la parada respiratoria, inestabilidad cardiovascular, somnolencia, que impide la colaboración del paciente, alto riesgo de aspiración, cirugía facial o gastroesofágica reciente, anomalías nasofaringeas y pacientes con quemaduras. En cuanto a los parámetros de inicio, se suele manejar una EPAC entre 1 a 6 centímetros de agua, un IPAC de 10 a 22 centímetros de agua, en función de las demandas ventilatorias del paciente. La frecuencia respiratoria de 18 a 20 respiraciones por minuto y un tiempo inspiratorio de 1.2 a 1.5 segundos y un flujo de oxígeno para mantener una saturación entre 88% y 92%. Los factores que van a determinar el momento de suspender la BNI son la mejoría clínica y la estabilización de la frecuencia respiratoria, la cual será menor de 24 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca menor de 110 litros por minuto y la saturación de oxígeno mayor al 90% con una FiO2 menor de 4 litros por minuto, contando con el pH mayor a 7.35. Los criterios para una interrupción de la BNI serán determinadas por las complicaciones como secreciones, erosiones nasales, neumotórax o la intolerancia al ventilador. La BNI se ha convertido en una herramienta fundamental para el manejo del paciente con EPOC, tanto en reagudizaciones como en la fase estable de la enfermedad. La BiPAC suele ser la modalidad más usada, ya que la BNI se usa fundamentalmente en insuficiencia respiratoria hipercápnica con acidosis. Por lo tanto, el clínico debe reconocer los fundamentos de este tratamiento y estar familiarizado con su uso. La BNI en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La ventilación no invasiva, conocida como BNI, se usó inicialmente en pacientes con dicha patología y en forma posterior como tratamiento de los síndromes de hipoventilación nocturna en patologías crónicas, principalmente en pacientes con enfermedades neuromusculares. El CPAP, especialmente útil en esta patología o en las patologías con obstrucción de la vía aérea alta y resistencia aumentada, a causas anatómicas como síndrome de Pierre-Robin, Treacher-Collins u obstrucciones dinámicas de la vía aérea como una traqueomalacia y menos frecuente laringomalacia. El tipo de respirador para estos pacientes será, en la mayoría de los casos, de presión, como es el BiPAP. El ajuste de parámetros es muy similar a la EPOC agudizada y casi siempre emplearemos máscaras nasales. Es frecuente que en estos pacientes se asocie un síndrome de apneas y hipopneas durante el sueño, por lo que antes de iniciar la BNI se deberá realizar un estudio de sueño. En caso de existir esta patología, las presiones se ajustarán para solucionar los hallazgos de la polisomnografía. En el resto, las presiones iniciales que suelen emplearse oscilan entre 8 a 12 centímetros de agua para la inspiratoria y de 4 a 5 centímetros de agua para la expiratoria, subiendo posteriormente la presión inspiratoria según la tolerancia del paciente. La presencia de fugas y la saturación de oxígeno. En casos de persistencias de desaturaciones, a pesar de una correcta ventilación, tendremos necesario añadir oxígeno suplementario. BNI en cuidados paliativos. En pacientes que han expresado su deseo de no ser intubados o en los que no son candidatos por condiciones médicas. La BNI puede plantearse desde un punto de vista como un soporte ventilatorio mientras se resuelve un proceso agudo o como un tratamiento paliativo para aliviar la disnea o prolongar brevemente la vida del paciente mientras se toman decisiones o se resuelven problemas personales. Debe tenerse en cuenta, en este caso, las molestias propias del BNI y el riesgo a prolongar la agonía. En caso de usarse mientras se revierte el proceso agudo, la BNI puede aumentar la supervivencia en el EPOC y la insuficiencia cardíaca,
con una tasa de éxito del 50%, mientras que los resultados son peores con pacientes con neumonía o con neoplasia terminal. La utilización del BNI en el destete o weaning se utiliza como una técnica para facilitar el destete de la BNI y así evitar la reintubación orotraqueal y las complicaciones que conllevan en esta. Las condiciones para iniciar el destete ventilatorio son las siguientes: que la falla respiratoria haya mejorado en un nivel suficiente para permitir un intercambio gaseoso o aceptable. Tiene que estar el paciente hemodinámicamente estable, una PAN mayor a 65 milímetros o igual a 65 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca menor a los 100, el gasto cardíaco adecuado, una diuresis mayor al 0.5 milímetros por kilogramos y en el score de Glasgow debe ser mayor o igual a 100. Las condiciones para iniciar el destete: hablamos de una estabilidad cardiovascular, ausencia de drogas vasoactivas, dopamina, no debe tener fiebre el paciente, equilibrio metabólico, una nutrición totalmente aceptable, integridad neurológica, condiciones psicológicas estables. Y cuando hablamos ya de valores, los criterios para iniciar el destete, hablamos de oxigenación y de ventilación. En oxigenación hablamos de una PaO2 mayor a 70 y de una FiO2 menor a 50. Una PIC menor o igual a 5 milímetros de agua con una FiO2 mayor a 200. Un shunt intrapulmonar que este debe estar menor al 20%. Y en lo que es la ventilación hablamos de una PaCO2 igual a 35 o 45. Cuando hablamos del pH debe ser de 7.35 a 7.45 y una BDT menor a 0 o igual a 0.6, con un criterio de garantía ventilatoria con un valor mínimo de 5 litros por minuto o 10 litros por minuto.